Hola, ¿qué tal, iglesia? Qué gusto saludarles. Feliz año a todos ustedes. Mm, Qué gusto poder estar con ustedes otra vez por este medio. Y pues nada, desearles que este año que vamos comenzando, Dios sea nuestra fortaleza, Dios sea el que nos dé la sabiduría y la inteligencia para tomar buenas decisiones en este año, que nos fortalezca, porque ciertamente eh, todo indica que el panorama se va a poner gris, se va a poner oscuro, pero que nuestra confianza esté en que el Señor es quien nos sostiene y Él es el que guarda nuestras vidas de cualquier peligro, de cualquier acechanza, pese a cualquier pronóstico que pueda haber en, en nuestra contra, o que se pueda ver que la vamos a tener difícil este año, que nuestra esperanza pueda estar en que Dios es el que nos sustenta. Y pues parte de este mensaje es para continuar con la enseñanza que dejamos pendiente el año pasado, que empezamos estudiando el libro de los Romanos, y ciertamente Dios habló a nuestra vida lo poco o mucho que logramos avanzar, y la intención es poder continuar con estos estudios, que podamos ir avanzando poco a poco en esta carta del apóstol Pablo, y que podamos ir aprendiendo las enseñanzas de Dios para nuestra vida, que podamos aplicar, sobre todo que podamos aplicarlo a nuestro diario vivir, y que Dios confronte nuestro corazón, que Dios nos examine, que Dios redarguya nuestras vidas a través de esta enseñanza. Así es que te animo a que puedas poner pausa a este video en ese momento y puedas ir corriendo a traer un cuaderno y tu Biblia, porque lo vamos a necesitar. Te animo a que hagas apuntes, te animo a que tomes notas sobre lo que vamos a estar estudiando en estos mensajes. Así es que pon pausa, corre y ve por tu Biblia y tu cuaderno. Y antes de comenzar, ¿por qué no damos gracias a Dios? ¿Por qué no hacemos una oración rápida para poner nuestras vidas en las manos de Dios, agradeciendo por este año que va comenzando, pero también agradeciendo por la palabra y pidiéndole que sea Él quien nos hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, y que su palabra pueda ser de bendición para nosotros. Amén. Si es que ahí donde estás, te animo a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración rápida. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque podemos ver tus misericordias que se renuevan día a día para nuestras vidas. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de comenzar un año nuevo, Señor. Gracias porque es un nuevo ciclo, una nueva oportunidad. Tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y así lo creemos, que este año, Señor, es un año lleno de nuevas misericordias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de fortaleza, Señor, que tú nos llenes de sabiduría para enfrentar este nuevo año, Señor, nuevos retos, nuevas metas, Señor, nuevos problemas, Padre, temporadas a lo mejor difíciles, pero te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, tú estés con nosotros, tu mano nos sostenga, Señor, y que podamos testificar, Señor, dentro de un tiempo que tú estuviste con nosotros, que tú tuviste el control en todo momento, Señor. Asimismo, Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, gracias por el privilegio que me das de compartirla, Señor. Te ruego que hables a nuestras vidas, Señor, habla a nuestros corazones como lo has hecho conmigo, Señor. Habla a la vida de cada uno de los que está viendo este video, Señor. Inquieta nuestros corazones, Señor, a no solamente conocerte en teoría, Señor, sino que podamos conocerte porque tú eres un Dios vivo, Señor. Tú eres un Dios que está presente con nosotros en todo momento, Señor. Y te ruego, Padre, que podamos conocerte, podamos crecer en el conocimiento de quién tú eres, Señor. Ayúdanos, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para este tiempo, Señor, que esta palabra, Señor, que estos
estos pasajes que vamos a estar leyendo hoy, Señor, puedan ser de bendición, puedan inquietarnos, Señor, o animarnos a vivir una vida en santidad, como a ti, conforme a lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos. Amén y amén. Amén. Pues nada más rápido para ponerlos en contexto. Si recuerdan, empezamos estudiando el libro de Romanos, y en el capítulo 1 el apóstol Pablo empieza a escribir una carta a todos aquellos que están viviendo en la ciudad de Roma, y les está diciendo acerca de lo que Dios le mandó a hacer, acerca de lo que Dios está haciendo en ese momento. Y Dios le pide al apóstol Pablo que hable a los romanos para... si tú te recuerdas más o menos un poco las enseñanzas, nosotros podíamos ver que en esa época, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, Roma era la ciudad más poderosa. Roma era el imperio más importante del mundo en esa época. Y yo podría compararlo tal vez a lo mejor como con en nuestra época actual, como con un Estados Unidos, un Japón, un Rusia tal vez, que son potencias mundiales que ellos marcan la pauta para muchas de las cosas que suceden en el mundo, en todos los ámbitos, en cuestión de lengua, en cuestión económica, en cuestión de tecnología, en cuestión de modas. Si tú te fijas, muchas de las modas en cuanto a lo mejor a manera de vestir, la mayoría de las modas vienen de países de este calibre, ¿no? De Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de países muy grandes que marcan una pauta. Y Roma era esta potencia mundial en esa temporada. Entonces, al igual que ahora, ellos se creían los mejores, y vaya que lo eran en algunos aspectos. Pero el apóstol Pablo empieza a escribirles, y la manera en la que les escribe, o la manera en la que el apóstol Pablo escribe esta carta, es muy diferente a las otras cartas que él escribió, porque a las otras cartas que él escribía hablaba directamente a las iglesias que estaban en las ciudades a las que él escribía. Pero en esta carta el apóstol Pablo escribe de una manera diferente. ¿Por qué? Porque sabía que el entendimiento, que sabía que el lenguaje que utilizaban en Roma era muy diferente. La manera que entendían en Roma era completamente diferente a la que a lo mejor estaban acostumbrados o practicaban en otros lados. Entonces esta carta es muy diferente, utiliza un lenguaje un poco distinto, y básicamente el apóstol Pablo está compartiendo el evangelio. No nos anima o el apóstol Pablo no entra tanto en temas tan específicos, sino simplemente, si tú analizas, y lo vamos a estar viendo, si tú analizas el contenido de toda la carta a los romanos, es meramente la esencia del evangelio. Algunos teólogos muy importantes de la historia reconocen que la carta a los romanos es como el punto medular del evangelio, es lo que sostiene, lo más, lo llaman así. O sea, imagínate el grado de importancia que tiene esa carta, que lo mandan como, lo ponen como la columna vertebral de la iglesia, el libro, esta carta a los romanos. Entonces creo que tiene un poco de importancia, y es necesario que pongamos un poco de atención a esta carta. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de todo esto, de lo que Dios le mandó a hacer, pero inmediatamente empieza a hablarles acerca de que todos se desviaron de lo que Dios quería, se desviaron de hacer la voluntad de Dios. Y dice que en el capítulo 1 dice que Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Dios, por la tanta maldad que había en el mundo, tanta maldad que había en el pueblo, o en el país de Roma en este caso,
Dios ya dejó de batallar, de insistir, por así decirlo. Estoy parafraseando lo que dice en Romanos 1, y dice que ya los entregó a que ellos hicieran y deshicieran lo que como ellos quisieran. Y Pablo empieza a mencionar una serie de pecados que, si tú al final de Romanos capítulo 1, si tú los analizas, son pecados escandalosos, son pecados graves, y el apóstol Pablo está diciendo que todos ellos están destituidos, no pueden acercarse a Dios, no quieren ni siquiera, dice, no quieren glorificar a Dios, no quieren reconocerlo como que Él es Dios, y hacen lo que ellos quieren. Pero luego, en el capítulo 2, porque a lo mejor a nuestros ojos diríamos, bueno, comparándolo con gente o a la actualidad, nosotros podemos, pues es gente que no va a la iglesia, gente que no es cristiana, gente que no comparte nuestra fe, pues si ellos hacen toda esa clase de pecados, de cosas tan escandalosas. Pero inmediatamente en el capítulo 2, el apóstol Pablo empieza a hablarle a un sector de las personas, un sector de la población, que aparentemente a sus ojos ellos eran personas buenas, eran personas con una ética buena, que eran moralmente correctos, y porque así como había gente que estaba depravada totalmente y que hacía cosas que obviamente no le agradaban a Dios, también había otro sector de la población que ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Inclusive por ahí se habla de un maestro, se llama Séneca. Él era un maestro que enseñaba acerca de moralidad, acerca de las cosas que estaban bien y las cosas que estaban mal. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 2 empieza a hablarle a esta gente, a la gente que ellos pensaban que ellos no merecían ser juzgados por Dios, porque ellos vivían vidas buenas, aparentemente. Entonces, empieza a hablarles a estas personas y les hace ver, les hace entrar en razón, o sus palabras son para que ellos entren en razón y reconozcan que no por el hecho de que ellos hacen buenas obras quiere decir que ellos se van a librar del juicio de Dios, porque el apóstol Pablo en el capítulo 2 hace una separación y pudimos ver, si tú recuerdas, pudimos ver que una cosa es que tú y yo seamos salvos y otra cosa es que tú y yo seamos juzgados. Tú y yo, en el momento en el que pusimos nuestra fe y nuestra confianza y declaramos y testificamos que Jesús es nuestro Señor, y pusimos nuestra esperanza en Él, reconociendo que nosotros éramos pecadores y que Él vino a este mundo a morir en una cruz y pagar con precio de sangre nuestra deuda, y que al tercer día resucitó. Eso es el primer paso, obviamente. Nos hace parte de la familia, nos une a Cristo. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, no solamente es eso, o sea, no solamente es reconocer que tú eres cristiano en este caso, ¿no? O que tú eres judío, porque también les habla a los judíos, porque ellos pensaban que por el hecho de ser judíos Dios ya no los iba a juzgar. Pero entonces el apóstol Pablo hace una diferencia y dice, ok, sí, tú eres salvo y eres parte del pueblo de Dios, pero eso no te libra del juicio. ¿Por qué? Porque el juicio sí es por obras. Nuestras obras no compran la salvación. Que eso quede muy claro. La misma palabra dice, o sea, aún nuestras mejores obras, la persona que sea la más buena de este mundo, de toda la existencia, en todos los años, dice la Biblia que aún sus buenas obras son como trapos de inmundicia. O sea, nuestras mejores obras no alcanzan para que tú y yo compremos la salvación. Solamente la fe y poner nuestra confianza en Jesús, el Salvador. Pero eso no nos libra del juicio. Y el juicio sí es por obras. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú y yo somos salvos, en el momento en el que tú y yo decidimos
dejar nuestras vidas a Jesús, en ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros, entra en nuestras vidas y entra en nuestros corazones y debería empezar a gobernar nuestras vidas, debería empezar a gobernar nuestras decisiones y eso nos llevaría a que entonces nuestras obras comiencen a ser buenas, que ya no... que dejemos de pensar en nosotros, que dejemos de ser egoístas, que dejemos de pensar en pecado y comencemos a vivir vidas santas, vidas que agradan al Señor, vidas que testifican que Dios es el que está en nuestros corazones. Entonces, a partir de ese momento, nuestras obras empiezan a contar. ¿Para qué? Para que en el día en que tú y yo dejemos este mundo, o el día en el que Jesús venga por nosotros, que yo creo que es pronto, tú y yo vamos a tener que rendir cuentas delante de el Señor. Absolutamente nadie se va a librar de eso. Más ya casi por ahí del versículo 15, 16, el apóstol Pablo dice: aún los que no conocen la ley, aún los que no conocen en ese momento la Biblia, los que no conocen, los que no han oído acerca del Evangelio, acerca de lo que Jesús vino a hacer a este mundo, aún ellos van a ser juzgados. Dios termina diciendo el apóstol Pablo que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no va a excusar a nadie ni va a excluir a nadie. Todos, absolutamente todos, tú y yo vamos a tener que comparecer ante el tribunal del Señor. Y llegamos hasta el versículo 17 del capítulo 2, que es la porción que vamos a ver el día de hoy, porque te digo, el apóstol Pablo está hablando a los judíos específicamente, porque ellos pensaban que por el hecho de ser judíos, de ser el pueblo escogido de Dios, de ser los que a través de ellos vino el Salvador, que a través de su pueblo Dios, que a través de ellos vino el Salvador para el mundo, que ellos fueron los que conocieron la ley primero, creían que ellos ya la habían librado, ¿no? que ya estaban exentos de presentarse ante el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo les dice que no, que todos vamos a tener que presentarnos delante de Él. Y si ya tienes tu Biblia en Romanos capítulo 2, voy a leer a partir del versículo 17. Y dice, fíjate cómo dice el título, dice: los judíos y la ley. Versículo 17, he aquí, está hablando el apóstol Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El apóstol Pablo está mencionando algunas cuestiones, algunas actitudes, algunos privilegios también que en ese momento tenían los judíos. Como te venía diciendo, fíjate, en el versículo 17, dice: te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los judíos en ese momento eran un pueblo sumamente orgulloso y confiado, por lo que te decía, por el hecho de que Dios les dio su santa palabra a ellos primero, que ellos lo conocieron primero, y ellos se sentían muy orgullosos, y eso les hacía pensar que ellos tenían ciertos derechos, o que podían saltarse ciertas cosas. Pero y luego no solamente esto, sino que ellos pensaban que ellos podían corregir a todas las personas, ¿no? Dice el versículo 18, conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor. O sea, si tú recuerdas cuando Jesús estuvo en esta tierra, en los evangelios, ¿quiénes marcaban qué era lo bueno y qué era lo malo? Todos los que eran los rabinos, los fariseos, los maestros de la ley, ellos eran los que decían qué estaba bien y qué no estaba bien. Y si tú recuerdas,
o estás leyendo algún evangelio, te vas a encontrar con que cuando Jesús empezó su ministerio, los que llevaban a los pecadores delante de Jesús para acusarlos eran los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que decían qué estaba bien y qué no estaba bien. Era como a lo mejor, lo voy a comparar con una figura en este tiempo para que tú lo entiendas, era a lo mejor como los pastores, como los líderes de tu iglesia, que ellos te dicen qué es lo que Dios quiere, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Y ellos trataban de hacer esto, pero se desviaron de lo que realmente era la esencia, de lo que realmente era el origen. Y lo hacían conforme a lo que ellos querían o conforme a lo que a ellos les convenía, obviamente. Entonces, Pablo les está diciendo, tú tienes todos estos privilegios. Y yo cuando estaba leyendo este pasaje, yo podía a lo mejor imaginarme a Pablo hablando hasta con cierto sarcasmo acerca de todas estas cosas que los judíos hacían, porque ellos se paraban el cuello y presumían de que tenían todos estos privilegios, ¿no? De que eran el pueblo escogido de Dios, de que a ellos Dios les había dado la ley, les había dado el código moral para la vida, para las personas. Y por un momento pareciera que Pablo está hablando acerca de que los judíos son los que están mal y son los pésimos, ¿no? Por eso digo que creo que habla con cierto sarcasmo y está hablando acerca como haciéndoles ver que ellos son los malos y que los judíos son lo malo. Pero Pablo no podía hablar de esta manera porque Pablo era un judío. Y si tú recuerdas, él decía que era fariseo de fariseos, o sea, era lo máximo, o sea, era el maestro de maestros, conocía la ley a la perfección, al derecho y al revés, con los ojos cerrados. Y él era de estos maestros, ¿no? Que acusaban. Si tú recuerdas en el libro de los Hechos, cuando antes de que Pablo fuera Pablo, o antes de que Pablo fuera el gran predicador, el gran maestro, el gran teólogo, él perseguía a la iglesia, él asesinaba a cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque él, impulsado por la ley de Dios, creía que estaba haciendo bien, creía que estaba haciendo lo correcto, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero tú conoces la historia, tiene un encuentro con Dios, lo conoce personalmente y entonces sus ojos son abiertos y entiende que lo que estaba haciendo estaba incorrecto, que Dios quiere hacer otra cosa, que la voluntad de Dios es otra. Pero esto le pasó únicamente a él. Entonces, Pablo está hablando acerca de todo esto y te digo, está hablando, creo yo, que con cierto sarcasmo. Fíjate cómo dice versículo 19, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, imagínate, vamos a volar un poquito en nuestra mente hacia allá y imagínate a estas personas, eran sumamente presumidos. O sea, me impacta cómo dice, confías que eres guía de los ciegos. O sea, ellos pensaban o se sentían como que eran la única salvación para las personas, para los que no eran del pueblo judío, para los gentiles en este caso. Ellos, dice, luz de los que están en tinieblas. O sea, ellos creían que a través de ellos, únicamente a través de ellos y a su manera, ellos podían traer luz, ellos podían dar dirección, ellos podían corregir, ellos podían marcar el estándar de cómo vivir una vida correcta. Pero el asunto es que ellos se lo creían, ellos presumían de esto, ¿no? Y versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, ellos creían que ellos eran top, o sea, que ellos tenían las respuestas de todo, que no había nadie en el mundo que supiera más que ellos, que supiera cuál era la verdad. Entonces, ellos se paraban el cuello, eran personas sumamente presumidas y a ellos les está hablando el apóstol Pablo. Pero fíjate, vamos a seguir leyendo porque entonces
hay un contraste muy marcado a partir del versículo 21. Y fíjate cómo empieza diciendo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Híjole, aquí el apóstol Pablo ya les da con todo, ¿no? Y porque básicamente les está diciendo, o sea, sí, tú que presumes de todas estas cosas, de que eres muy bueno, de que tú eres una persona excepcional, una persona santa, vamos a decirlo de esta manera, tú que presumes de eso, ¿haces todas estas cosas? O sea, el apóstol Pablo está confrontando a los judíos de una manera muy fuerte, porque le dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. O sea, tú les estás enseñando a otros la manera correcta en la que ellos deben vivir. No te estás enseñando a ti. ¿Por qué? Porque el discurso que ellos tenían era de señalar únicamente, de decir, ok, tú estás mal, tú estás viviendo de esta forma que no agrada a Dios, tú haces estos pecados que obviamente no agradan a Dios, pero esa palabra, esas reprensiones no las aplicaban a su vida. ¿Por qué? Porque creían que eran parte del pueblo, porque eran parte del pueblo de Dios y creían que estaban exentos de juicio. Entonces, son palabras bien fuertes, porque el apóstol Pablo le dice, tú que predicas, tú que dices que no se debe robar, ¿robas? O sea, el apóstol Pablo no estaba hablando nada más por hablar. Como te acabo de decir, él era un judío, él sabía cómo funcionaba, él conocía a la perfección la liturgia de la iglesia, cómo se desempeñaba el trabajo en las sinagogas, en este caso, dije iglesia, pero pues sinagogas. Él conocía a fondo todo lo que pasaba tras bambalinas dentro de los santuarios, dentro de las sinagogas. Él conocía a la perfección todo lo que se hacía cuando la gente, cuando el pueblo no estaba ahí, cuando únicamente estaban los maestros, los que estaban encargados de la iglesia. Él conocía todo esto y él sabía que había cosas que no eran correctas. Él sabía que se hacían cosas que no agradaban a Dios, que no eran la voluntad de Dios, pero que lo hacían por conveniencia, creyendo que Dios no los iba a juzgar por esto. Y dice, tú que hablas de no robar, robas. Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? O sea, wow. O sea, está diciendo, tú que dices que no debes tener ídolos, ¿tienes ídolos? Fíjate, si tú analizas un poquito la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento, el pueblo batalló con mucha idolatría. Si tú recuerdas pues básicamente desde Génesis, o sea, el pueblo de Israel siempre estaba buscando hacerse un ídolo, siempre estaba buscando representar a Dios de alguna manera. Y batallaban, y esto era un círculo vicioso en el cual Dios mandaba a un profeta, mandaba a un juez a destruir a todos los ídolos, y el pueblo se arrepentía de sus pecados, se arrepentía de cometer idolatría, y venían a Dios nuevamente, pero después se les olvidaba, se aburrían, lo que sea, y volvían a buscar ídolos, adoptaban ídolos de otras culturas, de otros países, y era un cuento de nunca acabar. O sea, aun cuando el pueblo de Israel estaba como en su máximo esplendor, en todo lo que a lo mejor Dios había planeado, que a lo mejor fue cuando estaba el rey David gobernando, aún en ese momento, cuando aparentemente Dios gobernaba el pueblo, la gente seguía batallando con ídolos. Es hasta el momento en el que
Si tú analizas la historia, o si has tenido la oportunidad de ver en un panorama general la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Israel, es hasta el momento en el que el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia y salen del cautiverio. A partir de ese momento, si tú analizas la historia, el pueblo de Israel dejó de batallar con ídolos. Ya no construían ídolos, ya no seguían formándose ese hábito, cayendo en ese error o adoptando ídolos de otros países. Ya no. Pero ahora tenían otra forma de hacer ídolos, ahora tenían otra manera de idolatría, vaya. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, o sea, tú dices que no debes tener ídolos, pero tienes ídolos. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo dice el versículo 23. ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? O sea, tú dices que tú conoces la ley a la perfección, pero a través de la misma ley, por tu manera de vivir, por la manera en la que vives, o sea, en la manera en la que te desenvuelves, estás deshonrando a Dios. Y no se trata de lo que te decía, no era un discurso para acusar a los judíos, no era un discurso para decir son lo peor del mundo, no era eso. Simplemente Pablo está tratando de demostrar, desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 3, Pablo está tratando de demostrar la necesidad del Evangelio. La necesidad del Evangelio es universal. No es solamente para los que son malos, no es solamente para los que están batallando con algún vicio, no es solamente para los ladrones, no es solamente para personas que practican hechicería. El Evangelio es para todos, absolutamente para todos. También para esas personas que viven vidas correctas, que viven vidas buenas. Yo creo que tú y yo, todos a los que estamos viendo este video, conocemos por lo menos a una persona que dice, yo no necesito a Dios porque yo no tomo, yo no fumo, yo no engaño a mi esposa, yo no robo, yo soy un buen padre, trabajo honradamente. ¿Para qué necesitaría a Dios? Todos conocemos una persona de esas. Y los judíos tenían este discurso. Pero Pablo les está diciendo, aún ustedes que viven vidas buenas ante sus ojos, necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio. Y fíjate, más adelante, lo vamos a ver en las próximas semanas, pero más adelante en el capítulo 3, versículo 9, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, nadie, absolutamente nadie hay en este mundo, ni en la historia de toda la humanidad, que pueda decir, yo estoy bien delante de Dios, yo no tengo que presentarme ante el juicio porque pues no hay nada que me juzguen. Nadie, solamente hubo una persona y ese fue Cristo Jesús. Nada más. Entonces, nadie tiene excusa, nadie tiene pretexto para decir, pues yo creo que no me voy a presentar delante del Señor, ¿no? Fíjate, esta palabra a mí me confronta, me pega mucho, porque creo que si lo tratamos de aplicar a nuestras vidas, si lo tratamos de aplicar a nuestro tiempo, creo que el apóstol Pablo estaría hablando a todos aquellos que tenemos mucho tiempo en la iglesia, que a lo mejor tenemos el privilegio de enseñar, que tenemos el privilegio de compartir, que somos, a lo mejor tenemos algún tipo de liderazgo o de influencia en la iglesia. Pablo nos está hablando a nosotros. Y quiero decirte esto, o Pablo está diciendo, si tú dices la manera en la que debes vivir o lo que otros deben hacer y no lo haces, estás pecando. Wow, o sea, todos nosotros los que nos jactamos de enseñar, o vamos a sacarlo un poquito del contexto de la iglesia, porque a lo mejor tú vas a decir, pues yo no predico, yo no enseño,
tú que eres papá o que eres mamá y que enseñas a tus hijos, que yo creo que el anhelo de cualquier papá es que nuestros hijos sean hijos buenos, o por lo menos el mío, ese es mi anhelo, ¿no? Que mis hijos sean hijos buenos, que honren a Dios con sus vidas, que amen al Señor, que vivan vidas que le agraden a Él. Y entonces mi trabajo es enseñarles a ellos a vivir este tipo de vida. Pero si yo les enseño, o si les doy las reglas, o si les doy las instrucciones, pero yo no sigo las instrucciones, estoy pecando. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Ahora, apliquémoslo un poquito más fuerte. Ahora sí, todos aquellos que tenemos el privilegio de enseñar, de predicar, de lo que te decía, de influenciar en algún grado a la iglesia, que les decimos, ustedes tienen que vivir así, y así, y así, y así, y hacer esto, y esto, y esto, y no hacer esto, y esto, y esto, y esto. Pero no lo hacemos. Estamos pecando. Estamos pecando, y como dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 23, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Nosotros que nos jactamos de, yo conozco la Biblia, yo ya tomé 20,000 cursos acerca de doctrina y conozco mucho, pues, ya estudié en el instituto, lo que sea, tengo 20 años de cristiano, tengo 30 años de cristiano, fui el diácono de la iglesia, fui el pastor, fui el líder de alabanza, y no estás viviendo conforme a lo que tú enseñas. Estamos en pecado. Estamos viviendo en pecado. Y entonces, lo fuerte, lo complicado, lo que debería confrontarnos es, tú y yo vamos a rendir cuentas delante de Dios. Tú y yo un día nos vamos a presentar delante del trono de Dios y vamos a tener que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque tus 30, 50, 100 años en la iglesia, tus 50 años de pastor, tus 18 años en el instituto estudiando y tratando de conocer más a fondo la palabra, no te van a servir, no te van a excusar cuando tú y yo nos presentemos delante del trono de Dios a ser juzgados. No tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos nada de qué presumir nosotros. La gloria es del Señor. Y fíjate, el versículo 24 dice el apóstol Pablo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué! Son palabras muy, muy fuertes. Pablo les está diciendo, a causa de que ustedes cristianos, a causa de que ustedes judíos, a causa de que ustedes maestros de la iglesia, pastores de la iglesia, a causa de que ustedes no están viviendo lo que predican, no están viviendo lo que enseñan, por su causa, todos aquellos que no forman parte del pueblo, y esos eran los gentiles, los que eran extranjeros, por causa de ustedes, ellos están maldiciendo a Dios. O sea, básicamente está diciendo, lo voy a aplicar a mi vida. Por ti, Ever, que eres líder de alabanza, que tienes el privilegio de enseñar, de compartir, de predicar, de pararte frente al púlpito, y que enseñas cómo debes vivir, que por ti que eres papá y que enseñas a tus hijos cómo vivir, pero tú no lo haces por tu causa, por tu culpa. Todos los que no son cristianos, todos los que no van a la iglesia, todos aquellos que están excluidos de tu fe, maldicen a Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Qué fuerte que por nuestra causa, por nuestros errores, por nuestra manera de vivir, allá afuera digan, ¿para qué quiero ese Dios si voy a vivir así? ¿Para qué voy a la iglesia si voy a ser igual de hipócrita? O sea, son palabras muy fuertes que han confrontado mi corazón estos días.
Y quiero terminar con esta pregunta. Y quiero que te la hagas a ti mismo, quiero que lo analices, quiero que lo pienses en estos días y que lo medites. Y es, ¿qué piensan de Cristo las personas que te conocen íntimamente? ¿Qué concepto tienen de Dios todos aquellos que te conocen muy personalmente? Olvídate de tu vecino, olvídate de tu amiguito de la escuela, olvídate de tu compañero de trabajo. Es más, olvídate a lo mejor de tu pastor, de tu líder. La persona que tienes al lado, la persona con la que duermes, tus hijos, tu esposo, tu esposa, ¿qué concepto tienen de Dios? ¿Qué piensan acerca de Cristo por tu testimonio? Analízalo un poquito y a mí me llevó a reflexionar mucho acerca de la manera en la que estoy viviendo, de la manera en la que enseño, de la manera en la que vivo, o sea, de mi testimonio. No con mi vecino, mi testimonio ante mis hijos, ante mi esposa, ante mis padres, mis hermanos. Qué importante es que lo analicemos. Y sabes, para nosotros como cristianos, como gente que ha puesto su fe en Dios, es muy fácil caer en esto. Es muy fácil presumir, es muy fácil que nos jactemos de decir, no pasa nada, yo soy cristiano, yo soy tal persona, yo tengo tal cargo en la iglesia, yo soy Juan Camaney, ¿no? Qué importante es que no caigamos en eso, en el moralismo cristiano. Qué importante es que en todo momento reconozcamos que no es que tengamos que vivir unas vidas con un estándar moral, no, es que tenemos que vivir vidas en santidad. Es que nuestras vidas tienen que testificar que Cristo Jesús gobierna nuestros corazones, que gobierna nuestras decisiones, que gobierna nuestras acciones, que gobierna la manera en la que vivimos. Tiene que ser evidente no solamente para nosotros, tiene que ser evidente para los demás, porque muchos de nosotros podríamos excusarnos en decir, pues es que Dios conoce mi corazón, Dios ve solamente lo que hay dentro de mí. No es cierto. Dios ve nuestras obras y nuestras obras van a ser juzgadas. No por el hecho de que tú prediques cada 8 días, no por el hecho de que tú dirijas alabanza, no por el hecho de que tú tengas toda tu vida en la iglesia, te vas a librar del juicio de Dios. Todos, absolutamente todos, necesitamos conocer el Evangelio, reconocer nuestra posición delante de Dios, que es que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Lo mismo lo dice el mismo apóstol Pablo más adelante. Todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene acceso a Dios, solamente y únicamente a través de Cristo Jesús, que nos justifica, que nos perdona, que nos hace presentarnos santos delante del Señor. Solamente a través de Él es que podemos presentarnos delante del trono de la gracia. Y son palabras muy fuertes, un mensaje que ciertamente confrontó mi vida, y creo que Dios quiere confrontar la tuya en este caso. Y ¿por qué no hacemos una oración nada más para terminar? Vamos a dejarlo hasta ahí y la siguiente semana terminamos de ver los versos siguientes antes del capítulo 3. Y cierra tus ojos ahí donde estás, déjame hacer una oración y así damos por terminada la clase del día de hoy. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues trabajando en nuestras vidas, Señor. Tú estás exhortándonos, Dios, a que dejemos de vivir vidas moralmente buenas, Señor, y que nos enfoquemos, Señor, que volteemos nuestra vista a ti y reconozcamos nuestra incapacidad de librarnos de tu juicio, Señor.
absolutamente todos vamos a tener que rendir cuentas por nuestras acciones, por nuestra manera de vivir, por todo lo que hacemos, Señor. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que nuestro mayor anhelo, Señor, no sea ser personas buenas de superficie, Señor, sino que nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, nuestras intenciones te agraden a ti, Señor, te honren a ti, te glorifiquen a ti, Señor. Que reconozcamos, Padre, que ni aun nuestras mejores obras, Señor, alcanzan para librarnos de tu juicio, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos, Señor. Que en nuestro corazón haya un fuego, Señor, haya una pasión, Señor, por ser agradables a ti, Señor. Que dejemos de influenciarnos o mal influenciarnos, Señor, por la cultura de este mundo, Padre. Que dejemos, Padre, de hacer, de poner nuestra vista en lo que marca la sociedad, nuestra cultura, Señor, y que enfoquemos nuestros ojos en ti, Señor, que nuestro mayor anhelo sea ser agradables a ti, no a nuestro vecino, no a nuestro jefe en el trabajo, no a nuestros maestros, sino a ti, Señor, que nuestro mayor anhelo sea ser agradables a ti, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que pueda ser de beneficio, Señor, para todos aquellos que escuchen este mensaje. Y ponemos este tiempo en tus manos. Guarda la vida de mis hermanos, guarda la vida de la iglesia Genezaret Hornos, Señor, de todos aquellos que estamos tratando, Señor, de vivir de una manera diferente, Señor, que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ti. Guárdanos, Señor, y escóndenos en el hueco de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria y toda la honra sean a ti. Amén y amén. Pues, iglesia, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. No se te olvide que todos los jueves vamos a estar teniendo esta clase, así es que te animo a que apartes el tiempo, te dispongas tu corazón, prepares un cuaderno, prepares tu Biblia y escuches estas enseñanzas, que creo que Dios tiene algo preparado para nosotros. Así es que Dios te bendiga y nos vemos pronto.